Buenas noches y bienvenidos, como cada noche de jueves, al espacio que dedicamos a los criminales que más han hecho sobresaltar a la sociedad. A nuestro espacio dedicado a esos sucesos que han marcado un antes y un después en la época en la que han sucedido. Y esta noche hacemos un giro inesperado, porque estamos acostumbrados a analizar especialmente a varones, cuyo modus operandi en muchas ocasiones sigue un mismo patrón. Pero hoy nuestro personaje es una persona que decide aplicar la justicia por su mano. Es un personaje que fue llevado hasta la gran pantalla debido a su gran historia y que en tan solo unos instantes vamos a analizar, porque de nuevo nos desplazamos hasta el nuevo continente. Pero, como cada jueves, los crímenes nacionales vuelven a las ondas para hacernos, una vez más, testigos de unos hechos que cuanto menos nos van a poner los pelos de punta. Esto, junto con otras noticias, las veremos aquí, en Crímenes de la Historia. ¡Arrancamos! Crímenes de la Historia. Esta noche sobrepasamos la veintena de cuentos de terror de Crímenes de la Historia y queremos hacerlo con un episodio especial. Como acabamos de decir, vamos a tratar a un asesino secuencial algo diferente. Tal y como ya hemos dicho muchas veces en anteriores capítulos, los asesinos en serie siempre tienen un perfil parecido. Desde que en los años 70 el FBI dedicara una sección de su departamento para crear perfiles que ayudarían a la captura de esos asesinos secuenciales que estaban azotando la comunidad, sabemos que este tipo de personajes son hombres blancos y de entre 20 y 40 años. Y es que quedándonos solo con estos datos podemos decir que esta noche sí va a ser muy especial. Esta noche se la vamos a dedicar a una mujer, a una de las pocas mujeres que son asesinos secuenciales en comparación con los hombres, pero sin duda alguna la más despiadada y violenta de todas ellas. Miriam Rivero, buenas noches. Buenas noches, José. Pues tengo que decirte que tenía muchas ganas del programa de esta noche, porque si el perfil de víctima favorito de un asesino en serie han sido las mujeres, y en especial, como hemos podido comprobar a lo largo de muchos capítulos, sus preferidas son las prostitutas, esas mujeres indefensas que viven en barrios marginados y que están totalmente expuestas, ahora se tornan los papeles. Y vamos a hablar de una prostituta que se tomó venganza, una mujer maltratada desde niña que se convertiría en asesina en serie de hombres que frecuentan prostitutas. Le llamaron la Mujer Araña y tuvo una enorme repercusión social y mediática. Esta noche nuestra protagonista es Aileen Wuornos y esta es su fatídica historia. Aileen Carol Wuornos nace el 29 de febrero de 1956 en Michigan, en Estados Unidos, y fue una de las asesinas en serie más mediáticas y buscadas del nuevo continente. Creció prácticamente huérfana, tuvo una infancia de lo más dura y traumática. Su padre, cuando ella tan solo era una niña, fue condenado a prisión por pederastia y por este motivo, poco después, se suicidó en su celda. Para colmo, a la edad de 4 años, ella y su hermano son abandonados por su madre, dejándolos huérfanos y yéndose a vivir con sus abuelos, que lejos, estos de proporcionarles una vida tranquila y feliz, les acaban hundiendo en un infierno que iría moldeando la figura de nuestra futura asesina.
Sus abuelos, 2 alcohólicos maltratadores, hicieron que Aileen solo tuviera a su hermano como un único apoyo. Y es que solo se tenían el uno al otro. Así es, y como hemos dicho, Aileen tuvo una infancia de lo más horrible que hemos tratado. Su abuelo abusaba de ella sexualmente y con el tiempo dejaría que cualquiera abusara de ella también. Pero recordemos que estamos hablando de tan solo una niña menor de 10 años, que el único afecto que recibía eran esas relaciones sexuales que la iban convirtiendo en un ser sin alma. A la edad de 11 años ya utilizaba como moneda de cambio su cuerpo para obtener cualquier tipo de recompensa, ya fuera alcohol, cigarrillos o cualquier tipo de afecto y cariño. Y así transcurrió la niñez de nuestra protagonista, pasando de mano en mano, de perverso en perverso, hasta que a la edad de 15 años se quedó embarazada, curiosamente con la misma edad que tenía su madre cuando la tuvo a ella. Sin dudarlo, entregó el niño en adopción y por este hecho fue expulsada por sus abuelos de su casa y desde esa edad, los 15 años, anduvo errando prostituyéndose por las calles. Aileen nunca conoció a su padre biológico. Leo Pittman tenía una carrera criminal y era abusador de niños. Había sido condenado por la violación de una niña de 7 años y era sospechoso en un caso de asesinato a un menor. Ella en realidad nunca conoció a su padre biológico. De hecho, el padre biológico de Aileen Wuornos fue acusado y condenado por abusos sexuales. Y todo eso levanta innumerables preguntas en relación a si podría existir algún factor genético que, en determinada forma, haya condicionado la conducta de Aileen Wuornos en su vida. Era una joven sociópata enganchada al alcohol y a las drogas, con un carácter especialmente agresivo, que no tardaba en utilizar a la mínima de cambio, que además sufría un cuadro psicológico que le llevó al intento de suicidio en distintas ocasiones por los constantes abusos sexuales, incestos y el hecho de delinquir y prostituirse, además del consumo desde muy temprana edad de alcohol y drogas. Aunque tenemos que decir, José, que Aileen intentó llevar una vida normal y se casó con un hombre de 56 años mayor que ella, pero ese carácter agresivo, que era peculiar en Aileen, floreció pronto y su marido anuló el casamiento por agresión recibida de su mujer. Así que de nuevo la vemos sola y merodeando por las calles y las carreteras, más agresiva que nunca, con un cuadro psicótico de esquizofrenia y ejerciendo la prostitución. Además, estuvo entrando y saliendo de la cárcel por diversos motivos como prostitución, robo, agresión y acabó cambiándose el nombre incluso varias veces. Había vendido sexo por más de 10 años y había cumplido condena por robo a mano armada. En esta vida marginal que llevaba, Aileen seguía prostituyéndose para los hombres, pero cuando quería compañía, ahora acudía a las mujeres. La idea de que Aileen tal vez tenía problemas para comprender del todo su sexualidad fue totalmente descartada al vivir en la época que vivió. Pero ahora entra en escena Tairy Moore, una mujer que sería su compañera y amante. Se conocieron en un bar gay de Daytona y ella era limpiadora de hogar y pronto dejó su trabajo para dejarse mantener por Aileen gracias a sus ingresos de prostituta. Pero nos vamos ahora a una fecha muy significativa. Así es, nuestra protagonista salía a buscar clientes con pistola en mano, agrediendo a todos los que se le ponían por delante, hasta que llega el día 30 de noviembre de 1989, cuando ofreció sus servicios de prostituta a Richard Mallory, un hombre que iba buscando mujeres de alterne y que se convertiría en su primera víctima, robándole hasta el mismo coche y matándole de un tiro, convirtiéndose de esta forma, como decíamos, en el primero de sus asesinatos en serie.
30 de noviembre de 1989, el ingeniero electrónico Richard Mallory recogió a Aileen Wuornos en la autopista. Su manera habitual de abordar a un hombre era emborrachándose, ofreciéndose como prostituta, tomando el dinero o tal vez incluso robándoles y siendo abusiva. Pero ahora además llevaba una pistola con ella. Tal vez Mallory tuvo algún gesto o reacción levemente dominante y a Aileen no le gustó. Como haya sido, provocó a Aileen a ir más lejos. Ella le disparó a este hombre y luego decidió asegurarse de que estuviera muerto para que no hablara con nadie. Su modus operandi era siempre el mismo, y su perfil de víctima también. Como dijimos al principio, ahora todo cambia, y esas víctimas que siempre han estado bajo el yugo de los asesinos en serie, y hablamos de mujeres prostitutas, ahora una de esas mujeres era la encargada de vengar a toda una comunidad y acabaría con tantos hombres como pudiera. Paraba coches en la carretera, ya fueran clientes o cualquier hombre normal, pero eso sí, siempre hombres. Les robaba y les mataba de un tiro, y así hasta un total de 7 víctimas. Finalmente fue capturada a raíz de un accidente cuando iba con su amante y compañera, pero aunque en un principio consiguieron huir, las autoridades pudieron rastrear a Moore hasta Pensilvania, donde se había ido a vivir con su hermana, y la policía le propuso un trato. Quedaría totalmente libre si entregaba a Aileen Wuornos y testificaba contra ella, a lo que accedió al momento. En noviembre se encontró el cuerpo del policía Gino Antonio, de 62 años, en el condado de Dixie, desnudo, excepto por sus calcetines. Tenía 4 disparos en su cabeza y su espalda. Los organismos policiales desplegaron sus recursos y empezaron a concentrarse en el auto de Peter Symes, que había sido chocado y abandonado en julio. Levantaron sospechas cuando destrozaron el auto de una de las víctimas y varios conductores y personas las vieron bajarse y abandonarlo. Entonces nos dimos cuenta de que el auto venía de la escena del crimen, de otra jurisdicción, pero al parecer probablemente eran 2 mujeres, y eso nos puso en la dirección correcta. Todo lo que estuvo alrededor del juicio de Aileen fue muy mediático. Estamos hablando de una de las mujeres más depravadas de la historia y se convirtió en un icono estadounidense. Se han hecho muchísimas referencias culturales, como veremos en unos instantes. Sí, en muy poco tiempo, porque antes sigo haciendo parada en ese largo y, como ya comentabas, José, mediático juicio, porque Aileen siempre alegó defensa propia y admitió haber matado a un total de 7 hombres en toda su trayectoria de asesina, recibiendo por cada uno de ellos un total de 6 penas de muerte. Después de muchos años eludiendo la muerte en prisión, dando entrevistas, siendo investigada por numerosos psiquiatras y siendo un personaje con mucho carisma y famosa, fue ejecutada el 9 de octubre de 2002 a la edad de 46 años en el condado de Bradford, en Florida, bajo una inyección letal. Y nos vamos con una curiosidad, con sus últimas palabras, porque fueron: yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré, como en el Día de la Independencia con Jesús el 6 de junio, al igual que en la película Grandes naves nodrizas y todo. Regresaré. Pero,
como ya va siendo habitual en Crímenes de la Historia, de nuevo contamos con la doctora especializada en psicología, Jacqueline García, quien nos trae el análisis de la mente de nuestra protagonista esta noche, Aileen Wuornos. Esta noche hablamos de una asesina en serie, un caso especial, ya que es una condición poco habitual en el sexo femenino, porque generalmente suelen ser hombres. Tuvo una infancia sin afecto y traumática, debido al abandono de los padres biológicos y de los maltratos físicos recibidos por los abuelos, que eran alcohólicos. Aparte de eso, se incluye el abuso sexual por parte del abuelo y la falta de cuidado hacia ella, ya que también sufrió abusos posteriores por parte de otros. Tanto que en la preadolescencia empieza a prostituirse y a drogarse. A los 15 años tiene un embarazo, repitiendo el patrón de la madre, que se quedó embarazada en la misma edad. En este caso, el niño es dado a adopción debido a la falta de condiciones para tenerlo. Ella sigue prostituyéndose y abusando de alcohol y de drogas. Se torna una persona agresiva, seguramente debido a la ira contenida por todos los abusos sufridos en la infancia y también por el abuso de sustancias psicoactivas que altera el comportamiento. Y también eso le llevó al intento de suicidio varias veces. Se casa con un hombre bastante mayor que ella, se divorcia enseguida, dado su comportamiento difícil, y también estuvo en prisión debido a conductas como robo y agresión. A nivel de diagnóstico podemos hablar del trastorno de conducta, que empezó desde muy temprano, además de un trastorno límite de la personalidad, por tener un comportamiento de riesgo muy frecuente, y posteriormente, cuando empieza ya los asesinatos en serie, pues un trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Como decimos siempre, los famosos psicópatas. Aparte de eso, también por considerar, ¿no?, todos los malos tratos desde una edad muy temprana y por lo que ha dicho, en fin, el detective, ¿no?, que llevó el caso, como una forma de matar a su padre, ¿no?, de vengarse de ello por el abuso sufrido. Yo diría que no solo del padre, sino de todos los hombres que han estado abusando de ella desde una edad muy temprana. Y también me gustaría resaltar el hecho de que se casa con un hombre mucho mayor que ella, seguramente buscando esta figura paterna que no tuvo. Es decir, es una persona que ha sufrido tanto y que ha tenido una infancia tan difícil, ¿no?, sin afecto, sin amor, sin cariños, con abandono frecuente, que claro, de alguna manera ha intentado buscar una relación más sana, por así decirlo. Luego también tiene una relación homosexual, pero que también tiene, en fin, un final trágico, ¿no?, como lo hemos visto, que al no haber conseguido llegar a eso, pues ha ido al otro extremo y como forma de superarlo, por así decir, pues ha elegido vengarse de todo el sufrimiento que le han ocasionado. Y abrimos nuestro espacio cultural. Y lo hacemos con el grupo Black Rebel Motorcycle Club y su tema Spread Your Love, y acudiendo hasta la adaptación en la gran pantalla de la vida de nuestra protagonista de hoy a través de la película Monster, asesina en serie, que se estrenó
el 26 de diciembre de 2003. Si recordamos, el papel de Aileen Wuornos fue interpretado por Charlize Theron y el de su amante Shelby Wall por Christina Ricci. Su nombre, edad y apariencia en la película fueron modificados por razones legales. Además, esta película fue escrita y dirigida por Patty Jenkins. Y para preparar su papel, Charlize Theron se basó en gran parte en el documental de 1992 Aileen Wuornos, The Sailing of a Serial Killer, dirigido por Nick Brunfield, que escuchamos a continuación. Aileen Wuornos, who is better known as Lee, was just a drifter of 16 when she first came down to Daytona Beach. The I-75 was a highway Lee Wuornos knew well. She worked it as a prostitute, hitching rides from exit to exit. Then between 1989 and 1990, she murdered 7 men. Sorry about the delay, but when I just got from trial, I think I shot twice, as fast as I could. America's first female serial killer is hot property. Even before her arrest, over 15 Hollywood film companies wanted her story. She's been sentenced to death 6 times. How many times you gotta kill me? You know what I mean? I don't care about the money. All I care about is the crooked cops. Hey, you don't have any secret cameras in your belt, do you? No, I just have this rather large one right here. Did you pay them more than $10,000? When are you going to pay me? No. Okay, I wanted to make sure on that too, because I don't believe them. I have my doubts about Arlene and Steve. Do you want the tapes? Do you want everything? I believe that Arlene and Steve are... Y retomamos la película de Monster porque obtuvo el premio Oscar a la mejor actriz en ese año que decíamos, en el 2003. Yo siempre quise trabajar en el cine. Pensaba que algún día sería una gran estrella. ¿Estás guapa? Sí. Supongo que se me podría tachar de soñadora. Basada en una historia real. ¿Has venido? Estaba cerca y he pensado, me pasaré. Cualquier hombre que no esté ciego querría estar con una chica como tú. Hay un dicho que se me ha quedado para siempre. Todo lo que necesitas es amor y creer en ti misma. Señorita, ¿quiere que la lleve? Pero no acaba de ser del todo cierto. No sé, todos necesitamos tener fe en algo. Me gusta tu cara. Eres muy guapa. Lo único que me queda es el amor. ¿Qué hacemos ahora? Lo que sea. 2 más. Mi chica está esperando. ¿Qué te parece? Tú lo eres toda para mí. La vida es curiosa. Chicas. Pero también extraña. Muchas veces las cosas no son como pensabas. ¿Sabes qué he querido ser siempre? Presidente de Estados Unidos. ¿Estás bien? Siempre lo más inofensivo es lo que más daño me ha hecho en la vida. ¿A dónde vas? Tendrá que apagar el cigarrillo. Démelo. ¡Usted no me conoce! Es algo tan horrible que no puedes ni imaginártelo. Y mucho más fácil de lo que piensas. No me digas que nunca has visto un muerto. ¡No! ¡De veras! Sé lo que hago y tú nunca vas a entenderlo. Tienes que confiar en mí. En realidad no lo sabes hasta que eres tú la que está allí. ¿Cuántos tratos sucios habrás hecho? Antes hay que llegar a un acuerdo. Dime, ¿has matado a ese hombre? ¿Tú qué crees? No puedes ir matando gente. ¿Quién lo dijo? Las personas se matan unas a otras todos los días. Piensa que ninguna de esas personas sabía quién iba a ser yo. Pero algún día todos se darán cuenta. Y en la mini pantalla, en octubre de 2015, la actriz Lily Rafe interpretó a Aileen en la serie limitada American Horror Story Hotel.
Pero acudimos ahora hasta el terreno musical con un tema muy americano y donde en su videoclip se recopilan especialmente imágenes del juicio de Wormus, con testimonios propios de nuestra protagonista. Y ahora sí, esto es It Dies Today de Sick of June. Y cambiamos también de rol porque Carnival quiso rendirle a nuestra asesina en serie a raíz de su tema titulado Tributo a Aileen Wuornos y con el que nos despedimos hasta la próxima semana. Sadness
Crímenes de la historia. Esta es la sintonía que nos lleva hasta el ecuador de nuestro programa. Y hoy con un caso que para muchos continuará estando en la cabeza. Pero damos la bienvenida ya a Patricia Torres. Buenas noches y cuéntanos hacia dónde es nuestro billete para viajar esta noche por esta península. Buenas noches, José. Pues esta noche nos trasladamos hasta Madrid para contar la historia de un personaje que quizás nuestros oyentes conozcan bien. Tuvo a toda la justicia desconcertada debido a su historial, no solo por el asesinato por el que fue finalmente detenido, sino que también fue un estafador nato que consiguió engañar a media España, desde sus más allegados hasta personajes influyentes del mundo de la política, de la hostelería. Y os preguntaréis de quién estamos hablando. Su nombre, César Román Viruete. ¿Os suena? Hablamos de nada más y nada menos que del rey del cachopo. El rey del cachopo creyó haber montado un imperio, pero muy pronto todo se desvaneció. 4 locales cerrados en apenas 2 meses, el descubrimiento de un premio falso y las deudas que se acumulaban acabaron por detonar su caída. En la actualidad se encuentra en prisión tras ser acusado del asesinato de su pareja, Heidi Paz, de 25 años. La policía descubrió el torso de esta joven en una de las naves de César Román y comenzó la investigación, que culminó en Zaragoza con el rey del cachopo detenido en 2018. Pero para entender bien toda su truculenta historia, debemos primero ponernos en antecedentes de quién es César Román. César Román Viruete tenía 22 años cuando el Instituto Cervantes lo expulsó como alumno de primero de BUP. Junto a sus conflictos políticos sindicales de infiltrado falangista en comisiones obreras, el instituto aducía su numerosa e injustificada ausencia. El rey no tenía estudios superiores. Con tan solo 22 años y su 1,5 metros de estatura se podía colar entre sus compañeros, pero era obvio que iba con mucho retraso. A lo largo de su vida, César Román no había conseguido sacarse ni el carné de conducir y por ende ni tenía coche ni sabía conducirlo. Sus numerosas carencias formativas terminarían por pasarle factura ese 5 de agosto de 2018, cuando tuvo que solicitar un taxi para trasladarse hasta la nave industrial que tenía alquilada en el barrio de Usera, con una gran maleta. En 2016 abría su primer negocio. Se trataba de A Cañada, un restaurante con comida del norte de España y cuyo plato estrella era el cachopo, por el que empezó a recibir ese apodo, a hacer mucho dinero y a hacerse famoso. Según diversas informaciones, en apenas 1 año y medio abrió 5 locales e impulsó una franquicia. Además, en un momento dado decidió comprar un local aún más grande en Lavapiés por 70.000 euros, un traspaso que supuestamente se hizo efectivo con un cheque que no tenía fondos. Luego fue acumulando deudas también con sus empleados. El inmediato pasado del empresario que en 2016-2017 parecía llegar a lo más alto, con facturaciones de más de 6.000 euros por local y al que los VIPs madrileños de medio pelo hacían la corte, también es oscuro. Y no solo por su negocio, sino fundamentalmente por el trato hacia las mujeres que le rodearon y por su falso currículum. Comenzó su relación con la fallecida Heidi solo 4 meses antes de su asesinato. Ella era una de las empleadas de sus 5 sidrerías de La Cañada, que por entonces ya vivían sus horas más bajas con impagos a los bancos y que habían prestado el dinero para la meteórica expansión del negocio, con deudas a proveedores y con decenas de nóminas de trabajadores sin abonar.
A pesar de todo, al menos en las redes sociales, Román y Heidi solo exhibían sonrisas. A principio de año, incluso colgó una foto suya con Mariano Rajoy y Cristina Cifuentes en Fitur. Seguía en su huida hacia adelante, aparentando lo que ya no era, ni por asomo. Además, detrás de esa supuesta vida idílica que se desmoronaba había una cadena de denuncias. Poco antes de conocer a Heidi había roto con su anterior pareja, con la que estuvo a punto de casarse, y años atrás había ganado una orden de alejamiento de su exmujer, después de una denuncia por malos tratos. Sus mentiras también eran cada vez más evidentes. Aseguraba ser vasco, aunque a veces incluso dijo tener ascendentes asturianos por aquello del cachopo, aunque en realidad nació en Madrid en 1973. Decía haber sido periodista y coqueteaba con haber sido miembro de la diplomacia rusa, después de su paso por el periodismo y de la política. Se arrimó a periodistas ultras del circuito de intereconomía y más allá. Decía que había asesorado a Bush y entrevistado a Marine Le Pen. Llega a ser tertuliano de Radio Libertad. Entre sus contactos está Enrique de Diego, a quien cobra 500 euros por hacer una biografía escandalosa sobre Esperanza Aguirre, y de la que nunca se supo. Y entonces, este estafador renace de nuevo y protagoniza su penúltima reencarnación. Se presenta como cocinero asturiano. A principios de año, los engaños de este hombre menudo y que comenzó sus andanzas en un modestísimo local de lavapiés ya no encandilaban a nadie. Ni siquiera el ardid de amañar un concurso a mediados de 2017 para que le nombraran el padre del mejor cachopo de España, que le hizo levantar el vuelo. Las pintadas en sus locales con amenazas y denuncias se repetían por doquier y los VIPs ya habían dejado de acudir a sus negocios. Dicen en su entorno que nunca habló de escapar, que seguía su ensoñación de reflotar todo su imperio, que todo era una mala racha pasajera. Pero los agentes de homicidios insisten en que sí, que hay pruebas de que al menos sí que planeó la huida, la retirada masiva de fondos. Otra cosa es saber quién y por qué mató a Heidi y sobre todo saber por dónde está el rey del cachopo, si sigue vivo y si tiene que ver con el asesinato de la desdichada hondureña. Que Román sea el principal sospechoso del crimen no es sinónimo de que la policía no mantenga abiertas otras muchas hipótesis, principalmente el ajuste de cuentas, dado que había cuenta de las grandes deudas y enemigos que Román llegó a acumular desde que en 2016 se embarcó en su ensoñación de convertirse en el restaurador de moda de España con el popular plato asturiano. A todo ello hay que sumarle esa personalidad megalómana y narcisista. César Román es un personaje violento y machista, con denuncias previas por violencia de género. El 4 de agosto, Heidi Paz fue vista en Perales del Río. El día 5 desaparece. Parte de sus restos van en esa maleta que presuntamente César Román intentará hacer desaparecer con sosa cáustica y mediante un incendio provocado. El asesinato de Heidi Paz poco tiene que ver con la condición de mentiroso y estafador compulsivo del que ha tomado notoriedad como el rey del cachopo. Es un crimen premeditado que arrastra un móvil pasional. Así es, José, y es que posteriormente a su detención se encontró una carta donde Heidi muestra su voluntad de romper la relación, de darse un tiempo e intenta tranquilizarle, que no la odie, que sin querer o queriendo ha tomado prestados unos 500 euros que próximamente le devolverá cuando pueda trabajar, porque la antigua empleada estafada, devenida en amante, ha pasado a ser económicamente ya dependiente de él. Le indica que estará bien e incluso se despide con un te amo y terminando con un amor mío. Se deduce a través de esta carta que Heidi está acorralada y trata de ganar tiempo. Sabe que está con un hombre violento, un poquita cosa que con alcohol o drogas, de los que lleva abusando décadas, se torna una bestia estúpida y horrible. Y podemos corroborar estos términos, José, porque teniendo en cuenta la personalidad de este personaje, ya que los malos tratos tanto a las mujeres como a los animales se mueven en esa línea de psicopatía, en una ocasión se ceba con uno de los perros, de sus propios perros, golpeándole con una barra de hierro hasta dejarle prácticamente muerto.
Odia especialmente a las mujeres, como decía anteriormente, y se ensaña con ellas tratando de mostrar superioridad. Es un hombre inseguro, con ataques de confianza desmedida, en medio de una profunda pérdida de sentido de la realidad y sin complejos de ningún tipo de culpa. Es un amoral atrapado en su mitomanía, haciéndose selfies, viviendo papeles inventados, buscando sus 10 minutos de gloria, chamuscado a la mínima por el furgón de la publicidad. Toda su vida es una mentira. Este tipo de personajes lleva muy mal el abandono. Se sienten rechazados en el síndrome del tirano, que ejercen con todas sus presas. Fue abandonado por su padre, educado por sus abuelos maternos, su anterior esposa, Natividad, que también participaba en sus fechorías y le daba cobertura, lo abandonó. Y con el caso de Heidi, la bestia que lleva dentro estalla. No iba a permitir que esa mulata hondureña de 25 años, una belleza que tenía planes para encontrarse con sus 2 hijos de corta edad, le abandonara. Su mundo de quimera se le estaba viniendo abajo. Recurrió a sus tretas, que su familia denunciara su desaparición, y así se intentara buscar una coartada, pero no tenía carnet, y tuvo que hacer el traslado de los restos de Heidi en ese taxi. Cuando la policía llega a una de las naves ya abandonadas del Rey del Cachopo, hay un pequeño incendio y una maleta. Dentro de la maleta, los policías encuentran el torso de una mujer. Faltan la cabeza y las extremidades. Lo han cortado y le han echado acelerante para que ardiera más rápido. Esa nave, que había sido alquilada antes por ciudadanos búlgaros, era donde Román decía que iba a montar su último proyecto, el Palacio del Cachopo, justo antes de desaparecer. La gente de su entorno interpretó que habían huido juntos de las deudas que él había acumulado con socios y repartidores. Pero de repente la noticia del descubrimiento de los restos de Heidi, que estaban cubiertos de sosa cáustica dentro de esa famosa maleta, desmontó la teoría de que habían huido juntos. La madre de Heidi no reconoció la maleta cuando los investigadores se la señalaron en una fotografía. Así que en septiembre le tomaron muestras de su propio ADN para compararlas con el tórax hallado. El laboratorio de la policía científica reveló esa semana el resultado de las pruebas. El trozo del cuerpo pertenecía íntegramente a la pareja de Román. Los investigadores ven la mano de un experto tras este macabro cercenamiento. Le habían quitado los implantes mamarios a la víctima, como si supieran a ciencia cierta que estos traen el número de identificación que los hace fácilmente reconocibles. Es entonces cuando tanto los efectivos de la policía como diversos círculos de trabajadores y familiares emprenden la búsqueda de César Román. Pero nada se sabe de él. ¿Qué había sido de él? Pues bien, José, en noviembre de 2018, en pleno centro de Zaragoza, un matrimonio dueño del bar Casa Gerardo estaba viendo las noticias, donde se relataba el historial y el macabro asesinato de Heidi Paz, cuando su dueño, Miguel, queda anonadado frente a la imagen del huidizo César Román. Tenía casi las mismas características que su nuevo empleado Rafael Luján, que según Miguel era puntual, limpio, ordenado, cualidades a destacar en un cocinero. Quizá no tuviera el duende de los grandes chefs, pero cumplía con creces en su nuevo empleo de este bar zaragozano. En resumen, un tipo corriente, alguien a quien seguramente los clientes y los propietarios de este restaurante iban a olvidar al mes de haberse marchado. Sin embargo, tras esa máscara de cotidianidad, se escondía el Rey del Cachopo. Román, de 45 años, se rapó el pelo, perdió unos 10 kilos y se dejó crecer la barba, pero no era suficiente. En el preciso momento en el que el matrimonio lo vio en la pantalla, era uno de los hombres más populares de España. Hasta ese momento, ese hombre campechano y sencillo no había despertado sus sospechas. Para Miguel, no era más que un empleado decente que cumplía con sus horarios y todas sus obligaciones. Ofertó el trabajo y en su local se presentó un señor, bajito, de 1,5 metros y con pinta de currante. En realidad, era otra de sus múltiples mudas de piel. Estafador perpetuo. Sin duda, ese afán por no destacar choca con su personalidad narcisista. La detención se llevó a cabo por orden de la jueza que llevó el caso, Rosa María Freire Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Su situación procesal es la de investigado, aunque para los policías se trate del principal sospechoso del asesinato de Heidi Paz.
que desapareció a la par que Román, en verano. Ante la llamada de Miguel, los efectivos no dudaron en presentarse en dicho bar y durante 30 minutos, que se les hicieron eternos a estos mesoneros, esperando con él en el interior, a sabiendas de que la policía iba a llegar en cualquier momento. Román no dio muestras de inquietud, como si no sospechara nada. En el momento de su detención no opuso resistencia. Según fuente de la investigación, Román fue detenido en el restaurante sobre las 11 horas. Al entrar los agentes al establecimiento, el empresario les dijo: «Yo soy al que estáis buscando». Después de pasar por la cárcel de Zuera, fue trasladado a Madrid. La jueza de instrucción número 32 de Madrid acordó prisión provisional comunicada y sin fianza para él, y automáticamente se produjo su ingreso en la cárcel madrileña de Soto del Real. César Román es un caso sorprendente de popularidad. Pese a todos los indicios, se negó a declarar ante la jueza Rosa María Freire, aunque defendía su inocencia en los pasillos de los juzgados, afirmando: «Soy inocente, no he matado a nadie». Durante las vistas orales de enjuiciamiento, César sigue afirmando que es inocente. Pese a todas las pesquisas policiales, a día de hoy sigue en prisión a la espera de la sentencia final por sus actos. Y esta ha sido su historia. Un tema que sin duda da para mucho. Tanto que doy la bienvenida a la mesa de debate a nuestra compañera Miriam Rivero y a Juan Carlos Robles de Robles y Chávez Abogados, que os veo con ganas de hablar. Buenas noches, José, ¿qué tal? Este es un caso que es muy curioso porque el perfil de este delincuente es un perfil más bien de estafador. Él creó una organización piramidal en la que efectivamente un negocio cubría el anterior y de esa manera, bueno, consiguió estafar dinero no solamente a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social, también a entidades financieras, aparentando tener una solvencia, porque, bueno, efectivamente se codeaba con políticos, se codeaba con el mundo de la publicidad, entonces aparentaba efectivamente esa solvencia que los bancos confiaban a la hora de darle los créditos. Pero luego, efectivamente, pues bueno, este hombre no pagaba a sus trabajadores, siempre con mentiras, siempre con engaños, aparentando una vida de lujo que nunca fue real, y nunca cubría ese perfil de asesino o de homicida. Pero sí es cierto que tiene una personalidad muy, muy agresiva a base no solamente de esa infancia que tuvo, sino del consumo de drogas que ha tenido durante toda su vida, y eso probablemente lo haya llevado, como efectivamente los indicios policiales así marcan, a la eliminación de Heidi, que en este caso era su pareja. De momento solamente está en prisión provisional, a expensas de ese juicio, de esa investigación, y a ver si es responsable o de homicidio, asesinato o de nada. Yo dándole juego a lo que es este caso, me he quedado bastante anonadada, porque yo recuerdo perfectamente el caso de César Román, de verlo por la tele e incluso de catalogarlo pues un caso más de corrupción dentro de lo que era la política, los empresarios de alta esfera. Yo me creía que era más de lo que luego llega a ser. Luego la verdad es que este hombre es un mindundi que simplemente ha sabido utilizar muy bien sus pocas armas, o muchas, para llegar a conocer gente influyente, y gracias a estos conocimientos poder engañar y abusar de la confianza que un banco, la confianza mucha o poca que un banco te puede llegar a dar, ¿no? Concibiendo estos préstamos, hablando con directivos, etcétera, etcétera. Yo opino como tú, Patricia. Yo opino que este hombre no es más que un ignorante, pero con mucha valentía, mucha cara dura. Exacto. Y que, bueno, ha conseguido a base de mentira y de crear una historia irreal, pues bueno, venderse muy bien, la verdad que sí. De hecho, yo creía que lo habían detenido en un principio por toda la estafa piramidal de la cual se le acusa
Exactamente. a este presunto homicida. En ese juicio se le juzgará por varios casos. No, porque este juicio verdaderamente por lo que se le enjuicia es por ser presunto homicida de Heidi Paz. El resto de juicios pendientes a nivel civil que tenga con lo que haya dejado de empresas y deudas y tal, me imagino, ¿no, Juan Carlos? Que eso serán otras vistas. En España, las deudas a acreedores, por muy altas que sean, a no ser que sea con la hacienda pública, que en este caso no creo que sea, no superan los 120.000 euros, no es un delito penal. Sí, tú puedes deber, tú puedes deber muchísimo dinero a un acreedor tuyo, es un delito civil. Sí, pero me refiero que ese tipo de actos también se verán, ¿no? Sí, aunque sean aparte de lo que es el juicio por Heidi Paz, al fin y al cabo, que es por donde se le está juzgando. Claro, lo que salta a la palestra, efectivamente, lo impactante que es ver a una persona que aparentemente era un ejemplo de empresario español, marca España, verlo como realmente no era tal, y además el tema de un asesinato, un homicidio. Claro, es que el problema está en que volvemos a que se le está dando la importancia de estafador, pero tenemos que recordar que encontramos el torso de una mujer en una maleta. O sea, que esto parece un cuento de película de terror, como siempre hemos dicho, típico Hollywood. Y sabemos que él se quería escapar, vamos, estaba totalmente premeditado, pero como también hemos dicho antes, es algo que no casa, que no entra dentro del perfil de un asesino, ¿no? Este hombre. Lo que sí es cierto es que el presunto criminal arrebató, y eso se me ha quedado grabado conforme lo estabas relatando, Patricia, quitó esas prótesis de ese torso para que realmente la víctima no fuera identificada, no se supiese a quién pertenecía. De hecho, en un principio... y hay mucha crueldad también en hacer eso, porque hay que tener la mente muy perversa, ya no solo de pensar de esta forma no saben quién es, sino de quitar solo esa parte del torso... estamos hablando de una forma muy cruel y muy fría. Debido, como bien dices, con la crueldad y la frialdad con la que se tomó pues el desmembramiento, ¿no? Pues de esas prótesis para que no encontraran ese número de identificación. En una primera línea de investigación, pues claro, el caso es tiene por todos lados, ¿vale? De hecho, ha habido especiales en televisión, en radio, en todo tipo de plataformas sobre este individuo. Y claro, es que es normal porque él se hizo pues con todas esas mentiras, se hizo una vida. Claro, era famoso entre los famosos. Exactamente, con gente del mundo de la política, de primer nivel. Y de es normal que fuera tan o que esté siendo tan mediático, claro, todo este caso. En un principio, la primera línea de investigación que se llegó a creer, o lo que más casaba con lo que encontraron, era que se había perpetrado ese hecho de desmembramiento y asesinato de esta chica a base de unos sicarios, debido a esa crueldad, a esa frialdad, a solo encontrar el torso, ¿vale?, de un cuerpo sin vida metido dentro de una maleta. Parecía más un ritual de sicarios a sueldo que de una persona normal y corriente que va a pie. Tú, José, ¿qué te parece el perfil característico de esta persona? Porque hemos indagado un poco en su vida personal, en sus características. Le gustaba maltratar animales, vejaciones contra las mujeres. ¿Tú crees que es un perfil típico de asesino en serie? Es decir, si no lo llegan a coger, este hombre podía haber presunto homicida, recalco, ¿podría en un futuro volver a hacer algo similar? A ver, Patricia, sabemos que todos los criminales en serie siempre adoptan una fachada externa, siempre adoptan su típico papel, ¿no? Pues para crear 2, 3 o más de 3 realidades en las que se pueden desenvolver para desempeñar sus diferentes tipos de personajes dependiendo de la clase de persona con la que se estén tratando. Pero yo creo que no es un asesino en serie, yo creo que no hubiera matado a nadie más, y creo que esto fue por un simple motivo de celos. Un crimen pasional. Un crimen pasional, sí que es verdad que fue con mucha dureza,
pero yo creo que no entra dentro del perfil del criminal en serie. Juan Carlos, en caso de que nuestro presunto homicida César Román sea pues finalmente juzgado con lo que todo el mundo pues a nivel social piensa, que al fin y al cabo pues ha sido el que ha matado a nuestra protagonista de esta noche, a nuestra víctima, ¿cuánta pena le puede caer o qué tipo de pena le puede llegar? Ajá, mira, con carácter previo, Miriam, he de decir que cuando hay un procedimiento penal, una acusación penal, el procedimiento penal paraliza todos los demás procedimientos, es decir, porque antes se ha hablado efectivamente, no sé si estafa o deuda en sí a tener, no sé si con la Hacienda Pública, yo creo que la Hacienda Pública no puede tener demasiada deuda. No, se hablaba de empresas, socios. Claro, es más acreedores socios, y empleados. Y empleados también. O sea, no es tonto este chaval. Sí, tonto no, estudios no tiene muchos, pero tonto no. No. Entonces, con carácter previo, efectivamente, hasta que no se dilucide lo que es el ámbito penal, lo demás se paraliza. Una vez que efectivamente en ese ámbito, que recordar... Se le da la prioridad a lo más importante. Recordad que el ámbito penal también tiene civil, pero relacionado con el asesinato o el homicidio, ¿vale? Entonces, una vez visto ese, ya se verá el otro. Seguramente, no sé si has visto muchas veces en la noticia que sale de prisión porque tiene un juicio pendiente. Sí. Sale de prisión, un juicio pendiente, y luego vuelve a prisión para el primer delito y luego los demás delitos, lo que sea. Referente a tu pregunta, depende primero si se le encauza por homicidio, por asesinato, es que depende, y luego los agravantes. Los atenuantes claro. Y los agravantes. Claro. Si es homicidio... Si se demostrara que finalmente ha sido él el personaje en cuestión de realizar dicho crimen, y con esa crueldad que estamos comentando de toda esa parte del torso, de cómo quita esas prótesis y demás, yo me voy a eso. Si se llegara a demostrar finalmente que sucede así... Claro, mira, Miriam, recordad, porque hay que recordar que lo que sí se ha demostrado con declaraciones del taxista es que él sí llevó esa maleta a esa nave industrial. Él claro, sí portó esa maleta. Todo. Claro, pero aparte de esa crueldad, ¿no?, que se ve aparentemente ese impacto, ¿no?, que nos ve al ver esto, ¿no? Hay que ver muchas cosas antes. En penales es un procedimiento muy riguroso, es decir, hay que ver cuándo lo hizo, cómo lo hizo, si lo hizo mientras estaba viva, si era después de estar después de matarla, si lo hizo porque se asustó, si lo tenía pensado hacerlo para que no lo pillasen, es que depende. No es lo mismo una pena que tú mates a alguien, te asustes, intentes eliminar las pruebas porque simplemente te has asustado, y otra cosa es que tenías pensado ya hacerlo para que no te pillase. Entonces son cosas que hay que ver durante la sala, claro. Tendremos que esperar hasta que salga la resolución. ¿Cuánto puede durar en salir esa resolución de la que estamos hablando? Primero está la parte de la instrucción. Una vez que se cierre la instrucción, se abre lo que es el procedimiento penal normal y corriente. Y ahí ya se ve parte de instrucción, parte policial y las partes. Es que podemos decir que perfectamente, ¿no? Plazo solo para los abogados. Un año es algo rápido. Para los abogados son solo los plazos. Los jueces no tienen demasiados plazos. Y para todo esto, este hombre, como hemos dicho en la resolución, sin fianza y espera en la cárcel, ¿no?, al juicio. Claro, sin fianza porque hay riesgo de fuga, evidentemente. Además, se estaba comentando que se había visto que estaba, exactamente, que se había ido. Claro, y que estaba pensando irse, llevarse el dinero que tuviese o la estafa que tuviese, claro que sí. Bueno, y a mí, como en cada programa, siguiendo la línea de nuestros debates y nuestros protagonistas, me gusta hacer siempre apuntes culturales. En este programa me gustaría incluir ciertos números que todavía no han sido publicados, pero se van a publicar este año. Hablamos de uno de ellos, que es La chica que vivió dos veces. La 6ª entrega de la serie Millennium, esta ha sido publicada en 2019, llevado de la mano de David Lagercrantz. Toda gran historia merece un gran final. El cierre de una serie que ha vendido más de 100 millones de ejemplares en todo el mundo. Lisbeth Salander está preparada para la batalla final contra la única persona que, siendo idéntica a ella, es su opuesta en todo, su hermana Camila. Pero esta vez Lisbeth tomará la iniciativa. Y otro apuntillo de cultura para este espacio es llevado de la mano de Eva García Sainz de Urtuzzi, la trilogía de la Ciudad Blanca, llamada El silencio de la Ciudad Blanca.
una ciudad aterrorizada por el regreso de unos asesinatos rituales, un experto en perfiles criminales que esconde una gran tragedia, un thriller hipnótico cuyas claves descansan en unos misteriosos restos arqueológicos. Y acudimos hasta el panorama actual con nuevos casos. Igor el Ruso, condenado a 21 años de prisión por 2 intentos de homicidio. El exmilitar serbio se enfrenta a otro juicio la próxima primavera por el asesinato de 3 personas tras la condena de la Audiencia Provincial de Teruel. Hallado muerto un ciclista en una carretera de Narón. Guardia Civil y policía investigan las causas del fallecimiento de este hombre, que presenta graves heridas. Una persona particular encontró cerca de las 5 de la tarde de esta tarde a un hombre tendido al lado de una bicicleta y malherido en el lugar de Castro, concretamente en el cruce de Camino do Fondal de Amata. El autor del atentado en Londres estaba bajo vigilancia tras salir de prisión. La Policía Metropolitana de Londres mató el pasado domingo en Streatham, en el sur de la capital británica, a un hombre que habría apuñalado, según las autoridades, al menos a 2 personas. Una tercera habría resultado herida por cortes de cristales durante el tiroteo. Scotland Yard ha iniciado la investigación del suceso bajo la premisa de que se trata de un incidente terrorista y de que tiene relación con el islamismo. Uno de los heridos, un hombre, se encuentra grave y las autoridades temen por su vida. Los otros dos mujeres, no corren peligro, pero una ha sido ingresada. Crímenes de la historia. Y hasta aquí nuestra entrega semanal de Crímenes de la Historia. Nosotros, como siempre, volvemos el próximo jueves a partir de las 10 de la noche, aquí, en Arte FM. Pero recordaros que si queréis volver a escuchar alguno de nuestros programas, lo podéis hacer a través de la aplicación iVoox. Y ahora sí, nos vamos con el tema Love Song for Aileen Wuornos. Buenas noches. Still
ahead and stop my mail, 'cause I ain't heard from you since May. But that don't stop me from dreaming. Ain't got nothing left in here but faith. And I just know some bright morning, some glorious day, I'll walk this floor the last time you meet me at the end.